Bienvenido a Insight. En esta segunda temporada nos enfocaremos en construir juntos lo que es el éxito en la vida. ¿Qué llamamos éxito exactamente? ¿Cómo se mide? ¿Cuánto éxito es suficiente? Y lo haremos a través de historias contadas por hombres y mujeres que lograrán inspirarte, que compartirán contigo lecciones de vida y hablarán de su propia fórmula del éxito. Yo soy Caro García Echegaray. Acompáñame a descubrir lo que hay en común detrás de estas grandes personas. Bienvenido, René, y bienvenida a la audiencia que nos está escuchando. Un placer tenerte en este espacio conmigo. La verdad, igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Un honor. Este es un episodio más de esta segunda temporada. Como saben, en esta segunda temporada nos estamos enfocando más en conocer historias de éxito de hombres y mujeres, aprender un poco de sus propias lecciones de vida, cómo han llegado a donde están, cuáles son los secretos del éxito, si así lo podemos llamar, y sobre todo, cómo cada uno define el éxito en su vida. Hace poco les platicaba y decía, me han preguntado, el éxito definido según quién. La realidad es que desde mi punto de vista no hay una definición universal del éxito y yo creo que lo valioso de estas conversaciones es entender cómo cada quien define el éxito en base a sus estándares personales. Entonces, estoy segura que en esta conversación vamos a tener mucho de qué hablar sobre eso, mucho que aprender. Yo quise invitar a René a este podcast. Conozco a René desde hace algún tiempo, varios años de hecho. Y en lo personal, a lo mejor René va a decir, no, nada que ver con esto, pero yo en lo personal creo que es un hombre muy visionario, un hombre que lleva ese como espíritu emprendedor nato, ¿no? Por naturaleza. Así que creo que hay mucho de qué aprender en esta conversación. Estoy segura que va a ser de muchísimo valor. Hemos llamado este episodio Lo que he aprendido equivocándome. Y ahorita nos platicarás, René, ¿por qué te gustó llamarlo así? ¿No? Antes de empezar, voy a leer brevemente la biografía de René. Quiero darles una idea de quién es. René es el fundador y editor de White Paper. En un rato seguramente platicaremos sobre White Paper y qué es. Un nuevo medio de comunicación especializado en temas de negocios para la comunidad empresarial regia. René es también miembro independiente del Consejo de Administración de Alianza Trayector, la empresa de trailers más grande de México, y asesor en proyectos de innovación en Banco Base, además de participar en el consejo asesor de Besser Lightning y en el de Unidos. Tiene varios años de experiencia en el desarrollo de nuevas empresas, en innovación y estrategias de posicionamiento. Es abogado de profesión por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, tiene una maestría en política que cursó en el Colegio de Abogados de Madrid y es también egresado del MEDEX. ¿Qué es el MEDEX? El MEDEX es la maestría para ejecutivos del IPADE. Es el MBA que tiene el IPADE, pero no es tiempo completo, es mientras estás trabajando. En donde además imparte clases como maestro invitado desde el 2012. Habían varias cosas de ti que no conocía. A René y a mí nos tocó conocernos en uno de sus emprendimientos. No sé hasta qué punto ya lo llamas emprendimiento o ya dejas de ser un emprendedor y eres un empresario. Sería interesante conocer tu punto de vista de dónde está la línea que divide esos dos términos. Pero ahorita no voy a empezar con eso. Ahorita hablamos de eso. Lo primero que quiero preguntarte es, pues, ¿quién eres? ¿Tú cómo te defines? ¿Quién es René Lankenau? Pues ya dijiste muchas cosas, pero pues soy papá de 5 hijos, casado. Mis hijos grandes ya están adolescentes y estamos entrando en una etapa interesante y al mismo tiempo todavía me queda una chiquita de 4 años. Entonces digamos que mi vida es bastante entretenida. Aparte de lo que comentaste, soy una persona que me gusta mucho correr, me la paso todo el día corriendo, me gustan mucho los maratones, me gusta mucho leer, incluso por mi trabajo ahora tengo que leer todo el día y no sé, ¿qué más te puedo decir? Oye, René. No soy muy expresivo, No te preocupes, a veces suele pasar cuando hablamos de nosotros mismos, de repente se nos suelta la lengua sin darnos cuenta.
Cuéntame un poco, René, yo no sé si tú coincides con lo que yo veo desde afuera, cuando digo que a mí te me haces un hombre como con ese espíritu emprendedor nato, visionario. ¿Así te consideras tú también? Mm, No, a ver, lo que pasa es que un poco por cómo ha sido mi carrera, particularmente los últimos 15 años, ¿no? Eh, He ido mezclando diferentes cosas, diferentes aprendizajes, diferentes experiencias en diferentes segmentos incluso, y todo eso de alguna manera va y termina en que te permita ver oportunidades quizás de una forma diferente, ¿no? Y de hecho yo creo que ese es uno de las debilidades que tengo yo, que también me puedo distraer muy fácilmente porque empiezas a ver oportunidades por todos lados, ¿no? Eh, es como que la primera parte, que es de entender o detectar una oportunidad, yo creo que las oportunidades están ahí afuera, ¿no? Y al final están relacionadas con la experiencia previa que tú tienes. Entonces, en la medida en que vas teniendo experiencia en diferentes segmentos, pues más cosas empiezas a descubrir y más cosas puedes ver. Y yo creo que eso es lo que me ha ido pasando a mí, que pues sí, como bien dijiste, estudié Derecho, luego trabajé por un tiempo en medios de comunicación, luego trabajé en temas educativos, luego me ha tocado ver temas de tecnología, me ha tocado ver temas de bancos. Entonces, cuando vas mezclando todas esas disciplinas, eh, encuentras cosas bien interesantes, ¿verdad? Fíjate qué interesante lo que dices. Y dices tú que me distraigo con eso. Quizás de las cosas de las cosas que más le cuesta a la gente es eso, poder tener ese ojo para encontrar las oportunidades afuera. Porque como dices, ahí están. El tema es saber leerlas y además oportunamente. Pero mi pregunta es, si tú tienes esta habilidad para quizá, no sé si decir fácilmente o de una manera intuitiva poder leer esas oportunidades, ¿cómo has logrado combinar eso con tu propósito de vida? No sé si en algún momento te has detenido y has pensado de, esto es lo que quiero hacer con mi vida, este es el sentido de mi vida, ¿sí? Que le quiero dar Sí, a mi claro. vida. ¿Y cómo lo vinculas con las oportunidades reales de negocio que se han presentado en tu vida? Sí. No, a ver, bueno, y ahí ya te metes pues un poco cómo quiero verme yo cuando sea más grande, ¿no? Sí. Yo tengo 42 años y tengo más o menos claro qué me gustaría, cómo me gustaría verme a los 65 y eso es algo que tiene que ver también, pues, bueno, que obviamente está relacionado con las decisiones que tomamos hoy. Y, por ejemplo, visto desde un punto de vista muy práctico, pues yo podría estar empleado en una empresa grande con los beneficios que eso tiene, tener quincenas, tener pues la seguridad de que te van a compensar, que es parte de una misión más grande. Y es bien interesante, y sobre todo cuando es una empresa que admiras o que te gusta, o que te gusta trabajar con esa gente, que sabes que el impacto de tu trabajo es valioso, ¿no? Y ese es un camino que yo sé que ese camino me llevaría por cierto lugar. Y luego está este otro esquema en donde dices, oye, no, yo estoy dispuesto a renunciar a esa certidumbre y a esa certeza de saber qué sigue a cambio de otras cosas. Y para donde quiero estar yo a los 65 años, pues me hace más sentido venirme por acá, aun y cuando sé que por acá tengo cierto tipo de riesgos, ¿no? Ujú. Pero combinas esas dos cosas también con las habilidades personales o las fortalezas y debilidades que tiene cada quien. Yo tengo una debilidad, que yo no trabajo bien en equipos. Yo no soy bueno para trabajar en equipos. Si quisiera avanzar por este lado, no me va a funcionar muy bien. Yo necesito estar en un esquema donde tenga mayor libertad, etcétera, porque esto no me funciona. Una cosa que es muy característica, o una característica muy marcada que tengo, es que yo no puedo hacer algo en lo que no crea. No Mm. puedo, no me funciona. O sea, y las veces que he sido parte de una organización en donde sabes que, mira, la estrategia es esta. Sí, pero es que si yo no estoy de acuerdo con esa estrategia, que normal, digo, muchas veces yo soy el equivocado, ¿no? Pero si yo no la entiendo, no estoy de acuerdo, yo no voy a ser bueno para esa estrategia, ¿verdad? Entonces yo tengo claro que tratar de avanzar por este camino para una persona con mis características es muy complejo. Y no solamente eso, sino que a donde quiero llegar, prefiero tratar de hacerlo por este otro lado.
Claro, sí, te No sé entiendo. si me explico. Sí, totalmente. Y justamente ese camino del emprendimiento, y como lo acabas de decir, tiene muchos más riesgos que irte a la segura, ¿no? Trabajando en una organización. ¿Tú cómo has, o sea, y te lo pregunto a ti porque ya llevas varios emprendimientos en tu vida? ¿Cómo manejas, cómo has logrado superar, no sé, los miedos típicos del emprendedor? A ver, es que no sé cuáles son los típicos. Yo creo que cada quien tiene sus problemáticas. En mi caso en particular, se mezclan varias cosas, ¿no? Pero por un lado es el hecho de dónde está el equilibrio entre creerte la que tú puedes y no crearte ficciones en la cabeza. O sea, el puro hecho de emprender, de querer crear una empresa nueva, tiene un toque de soberbia, tiene un toque de yo puedo hacer esto mejor que tú, yo lo puedo hacer mejor que los que lo están haciendo. Y si no tienes eso, no te puedes meter a hacerlo, pero tampoco te puedes pasar al otro extremo en donde no le des a tu competidor o a su lugar, que es algo que me toca ver mucho con algunas empresas con las que me ha tocado trabajar. Entonces, como que es muy fácil caer en cualquiera de los dos lados, en el que es tan quizás demasiado realista y no puede tomar un riesgo porque dice, no, yo realmente ¿cómo voy a ser mejor que aquel? ¿Cómo voy a convencer a ese cliente que pague por mi servicio? ¿Cómo voy a ser yo capaz de crear una organización? Y nos hacemos menos, que es mucho del mexicano, ¿eh? Es un tema muy presente Cultural. en México. Hace poco escribimos un artículo sobre ese tema, porque, bueno, no me quiero desviar, pero tienes este extremo. Y tienes el otro extremo, que también me toca verlo mucho, que es, no, hombre, a ver, eso, yo lo puedo hacer facilísimo, lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer y en 15 minutos me voy a comer todo el mercado y lo voy a destruir a la competencia y demás. Y los dos están mal, porque realmente nunca estás ni de este lado ni completamente del otro. Entonces, encontrar ese equilibrio que te permita ser lo suficientemente realista de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, lo que tú realmente puedes hacer, el mercado espera. Y por otro lado también, darle su lugar a lo que existe afuera, a los retos, a los competidores, sin dejarte agobiar por eso, sin que se convierta en algo que no te permita avanzar, poderte poner en medio. Ese es un reto que cualquier emprendedor va a vivir todos los días y que a mí me pasa. Y algunos días me traiciona mis mismos miedos y me paso para acá, y otros días te crees lo máximo del mundo y empiezas a planear y crees que vas a llegar a la meta antes de tiempo y te haces para acá. Y esa es la vida diaria, ¿no? De alguien que está arrancando una empresa nueva. Sí, y hablando de riesgos, de toma de riesgos, yo creo que hay dimensiones, un poco para entender tú cómo le has entrado a estas oportunidades en donde a lo mejor todo el mundo alrededor te dice, estás loco, no hagas esto no tiene sentido, pero tú, así como dijiste hace un rato, si yo creo en eso, yo voy por ahí. O sea, pero tú firmemente has creído en eso, a pesar de que todo el mundo alrededor diga, no, o sea, no lo hagas. Sí, a ver, yo tengo la suerte de tener gente súper capaz, 1000 veces más capaz que yo, cerca y con quienes reboto muchas ideas. Y hay 3 o 4 de esas personas, particularmente las más inteligentes, que me gusta mucho ir con ellos porque además son personas que me conocen bien, que conocen mis fortalezas y que tienen por naturaleza un sentido de escepticismo bestial. Son personas que siempre me han dicho que no, para efectos prácticos, que me estiman y me dicen, ¿sabes qué? No veo cómo va a funcionar eso, ¿no? Y eso me ha permitido evitar tonterías que en algún momento se me ocurrieron, ¿no? Y por otro lado, es más, me voy al caso actual, ¿no? Entonces, yo tenía que validar 3 cosas y las primeras 2, que en este caso era entender si había gente interesada por este tipo de contenido y 2, que yo fuera capaz de desarrollarlo, empecé haciéndolo en octubre y yo en octubre todavía tenía más clientes, tenía otras funciones y no, incluso ni psicológicamente quería hacer un commitment de decir ya, este es mi siguiente proyecto, esto me voy a dedicar, no, simplemente empecé a escribir un artículo a la semana,
lo empecé a circular primero con amigos, luego lo ponía en LinkedIn, empezó a crecer. Para los 3 meses yo ya estaba seguro, uno, que sí había gente que quería leer esto, porque estaba todas las semanas creciendo y de manera muy considerable, y dos, que yo también era capaz de generar ese tipo de contenido, porque sí podía encontrar a las personas, sí me tomaban la llamada, sí podía encontrar el tipo de temas, definir el que quería escribir, etcétera. Entonces, faltaba el tercer punto, que era validar que hubiera oportunidad de negocio. Y eso, te estoy hablando, ya eran 3, 4 meses después, y aún así, yo mismo no había hecho un commitment mental de decir, esta es mi siguiente empresa. No, quería mantenerme todavía como más flexible en ese sentido. Y no fue hasta que empecé hasta que salí con un producto a venderlo y ver que la gente empezara a pagar, que ¿sabes qué? Sí, ya, check, la tercera cosa está lista. Entonces, ahí ya me puedo empezar a quitar clientes, ya puedo empezar yo mentalmente a sentirme que esta es mi siguiente empresa, la tengo que convertir en una gran empresa, tengo que lograr X cosas, tengo que crecer, etcétera. Pero hubo un periodo de 6, 7 meses que fue de pura prueba, sin hacer realmente un commitment, ¿no? Y eso es algo de lo que aprendí pues, por las malas, ¿verdad? Sí, o sea, digamos entonces que tienes la fortuna de tener, vamos a llamarle como unos gurús en tu vida que te ayudan a revisar como la factibilidad de tus ideas. Ajá. Y que me obligan a pensar o a ver los lados que yo no veo, ¿no? O incluso los que no quieres ver. O sea, para mí no hay mejor que una persona que yo respete, que yo sé quién es, que sé que es una persona mucho más inteligente, por ejemplo, regresando al caso de White Paper, que me diga, oye, eso yo no te lo voy a comprar, ¿no? Eso a mí no me interesa. O sea, así como lo estás diciendo, entonces te cae como, porque la mayoría de la gente te dice, ah, sí, qué padre, y síguele, y te va a ir muy bien, pero que alguien sea tan honesto, y sobre todo alguien que tú realmente respetas, ¿no? Y que tú realmente sea tan claro, mira, y te diga, no, yo no lo quiero para mí, por A, B y C, y yo en mis planes, ese era mi perfil, pues te tiene que poner a pensar, o te tiene que obligar a regresar y ver, a ver, si lo sigo así va a funcionar o no. No significa que la otra persona está en lo correcto, ¿no? De hecho, hoy, estas 2 personas en particular son no solamente suscriptores, son súper promotores y demás, pero sí me obligaron a mí en su momento a voltear a ver cosas que quizás yo no quería ver. Claro. Y sí. Entender que todo toma más tiempo. Se me hace una lección bien, bien inteligente, bien, bien interesante esa. Pero sabes que siento que es importante poner en contexto a la audiencia, porque bueno, yo sé de qué me estás hablando, porque sé que es White Paper y sé que conozco lo que has hecho antes. Pero me encantaría que nos ayudaras a ponerle un poquito más de contexto, platicando de, pues bueno, cuáles han sido quizá los mayores emprendimientos que has hecho en tu vida. Ya, pues mira, el proyecto que ha tenido por mucho el mayor impacto y que pues me enorgullece muchísimo haber sido parte de ese proyecto, y a la fecha ya van más de 10 años, pero sigo extrañando cosas, es por lo que nos conocimos tú y yo, que es Advenio. Advenio es una cadena de centros de cuidado infantil, modelo de guarderías de muy alta calidad, que nació porque vimos que había una necesidad en México, es una historia muy larga, pero había una necesidad en México de ofrecer un servicio de cuidado y formación infantil, sobre todo pensando en un cliente que es una mamá ejecutiva que está creciendo en su trabajo y que quiere al mismo tiempo ser la mejor profesionista, crecer, ser alguien que aporta mucho en su empresa y demás, pero también quiere ser la mejor mamá del mundo, ¿no? Y quiere tener a sus bebés cerca y quiere saber que sus hijos están seguros y están aprendiendo y demás, ¿no? Un poco las circunstancias en México en ese momento, estoy hablando mediados del 2019, era muy claro que había una necesidad así porque se juntaban muchas cosas, ¿no? Veníamos saliendo de la tragedia de la guardería ABC y eso había traído a la luz pública el que este segmento es un segmento sumamente delicado y que en México por muchos años se trató de una manera muy informal, ¿no? Y al mismo tiempo, estamos hablando que hace 10, 12 años, pues era cada vez más evidente lo que ya hoy es una realidad, pero que tenías a cada vez más mujeres ocupando puestos de mayor responsabilidad. Y entonces en el mercado no había una solución diseñada para ese tipo de cliente, porque tenías o modelos de guarderías
pues más, digamos, un modelo más popular, por así ponerlo, que funcionan bien, pero de cierta forma, y tenías en otro extremo como que colegios privados, en donde a lo mejor puede ir un bebé, pero realmente está hecho para una mamá que no trabaja, ¿no? Pero para una mamá que quiere ser la mejor ejecutiva del mundo, no había una solución diseñada, ¿no? Y entonces se fueron como que juntando varias cosas y arrancamos esa empresa en el 2010, Advenio, y fue... Crecieron rapidísimo. Sí, bueno, es que el modelo desde el principio, fíjate, a diferencia de White Paper, ahí sí, desde el diseño estaba pensado para hacer, no empezamos con un centro, empezamos con 6 centros, ¿no? Y en Monterrey, y en México, y fue una locura, ¿no? Fue una verdadera locura, particularmente los primeros 3 años, porque todas las proyecciones salieron mal. La parte comercial era un desastre. Los ingresos que creíamos que íbamos a tener estaban más lejos que nada. Pero el producto era muy bueno. La realidad es que el modelo que habíamos diseñado y cómo lo estábamos ejecutando tenía un nivel de satisfacción de los clientes extraordinario. Y las mamás que se habían convertido ya en nuestros clientes realmente estaban pudiendo ser mejores profesionistas y mejores mamás al mismo tiempo, el nivel de satisfacción era altísimo, etcétera. Entonces, en el caso de Advenio, yo hice un error clarísimo en la proyección de tiempo, ¿no? Y es un error bastante común en los emprendedores en general, que todo creemos que va a ser más rápido de lo que en verdad es. Y hoy en la mañana fui a visitar a uno de los que yo creo que es de los mejores emprendedores en Monterrey, que es una empresa extraordinaria, enorme hoy en día, que la seguimos viendo como un startup, porque realmente es un startup, es un e-commerce y demás. Y hoy es una empresa con 600 empleados, súper rentable, líder en su industria. Y lo que es difícil entender es que este chavo empezó en el 2001. Es como que siempre pensamos en los negocios digitales como que, wow, estos emprendieron y fue rapidísimo. Y pues no, tiene 20 años construyendo la empresa, ¿no? Y eso es un error muy, muy tradicional. Pero bueno, así nació Advenio. Esa empresa fue creciendo, luego nos fuimos también a Colombia para mí fue una experiencia espectacular por ver el impacto que podía tener. O sea, al final tenemos la responsabilidad de miles de bebés que estaban con nosotros todo el día o una gran parte del día y que estuvieran seguros, que estuvieran aprendiendo y al mismo tiempo que esto fuera parte de la oportunidad para que una mamá tuviera mucho mayor impacto en su trabajo. Fue impresionante, ¿no? Después de una mamá o un papá, ¿no? Una mamá o un papá. La realidad es que me regañan cuando digo esto, pero para mí la cliente siempre era la mamá. En su mayoría eran correcto que lo diga. Teníamos muchos clientes, papás, hombres, pero en su gran mayoría era una mamá la que tomaba la decisión, era una mamá la que hacía mucho más acto de presencia y demás. No estoy diciendo si es lo correcto o no, pero esa es la realidad que yo vivía, ¿no? Y en fin. Después de... Pero antes de que sigas al otro ejemplo, déjame decirte que a mí se me hace brillante el cómo de una problemática social, o sea, esta tragedia que comentaste, de ahí surgió, o sea, el insight que hiciste para de ahí sacar esta oportunidad de negocio se me hace increíble. Sí. Porque no está así como, 2 más 2 son 4, hago esto. No, o sea, sí hay que pensarle. Y la otra pregunta que tengo sobre Advenio es si desde el principio, porque hoy Advenio pues ya tú lo vendiste, pero si desde el principio ese era tu plan. No, a ver, no era mi plan, pero tampoco era un plan que nunca iba a pasar. O sea, desde el principio yo creía, es más, si tú te pones a ver cómo fue constituida Advenio, incluso desde el punto de vista, no nada más desde el punto de vista legal, sino desde lo que invertimos desde el principio en sistemas, en que funcionara de manera mucho más estructurada que un startup común y corriente, con muchos más procesos y demás. Advenio estaba desde el principio pensada para ser una empresa grande. Y para ser una empresa grande, eso siempre fue un tema que Luis, mi socio, y yo discutimos, que siempre había la posibilidad de venderlo. Incluso antes de arrancar, fuimos a conocer a la empresa, en ese momento la empresa líder de ese segmento en Estados Unidos, y ellos nos dijeron, oye, ustedes arranquen y en 5 años nosotros compramos, ¿no?
Y siempre fue una cosa muy padre saber que se podía llegar a vender, ¿no? Pero de ahí a tomar la decisión del final venderlo, pues es otra cosa, ¿no? Y en mi caso eso llegó como como 5 años después. Realmente fueron casi 6 cuando lo acabé vendiendo. Pero salió una oportunidad muy interesante. Yo ya después de 5 años ya también andaba bien inquieto. Ya era una empresa pues mucho más operativa como tal. Ya había pasado la fase importante de crear la empresa y ahora había que entregar resultados, ¿no? Y ahí hay una reflexión que a veces es difícil para los emprendedores, pero cuando tú arrancas una empresa, lo normal es que tú seas el, el único director que puede tener esa empresa, porque eres el único director que le alcanza a esa empresa pagar. Porque normalmente la empresa al principio no puede contratar un superdirector, ¿no? Pues es el que está dispuesto a agarrar ese trabajo, ¿no? Pero después de cierto tamaño, yo tengo clarísimo que yo no era y no soy el mejor director para una empresa como Advenio. Yo soy el mejor director que Advenio podía tener al principio porque es el único que Advenio le alcanzaba a pagar. Pero ya que se hace una empresa más grande, las cualidades que necesita la persona tener para dirigir una organización de ese tamaño son totalmente diferentes a las mías, ¿no? Y entonces hubo un momento en donde yo ya no estaba ni dando los resultados, ni completamente emocionado con eso. Al mismo tiempo ya andaba bien distraído, bien, miles de cosas, y se dio una buena coyuntura en donde tuve la oportunidad de vender mi participación pues, listo. Sí, pero más allá de eso, creo que se requiere mucha humildad y autoconocimiento para decir lo que estás diciendo, ¿no? El reconocer que quizá era el momento, que era el momento de pasar la página, Sí. Y dos, quizá que podía haber alguien mejor, que le diera Sí, y no una pasa vida nada. distinta. O sea, a ver, yo sé que soy muy buen director, pero no soy el mejor. Uh-huh. Qué fregón que tu empresa tenga capacidad de traerse un mejor director. Pues eso significa que lo que construiste es algo que vale la pena, ¿no? Claro. Entonces, es un poco ahí lo que pues, fue pasando después de 5 o 6 años, ¿no? Y entonces yo en ese momento, yo quería seguir emprendiendo. Y ya, de hecho, desde antes de salir de Advenio ya tenía un pie en un par de proyectos, ya me había estado juntado con otros para evaluar otros proyectos y de todo tipo de cosas, desde desarrollar un software para departamentos de compras en empresas medianas, ¿no? Con unos amigos que tenían una idea y nos estuvimos reuniendo y viendo cosas, hasta una plataforma para coordinar aviones privados. O sea, vimos todo tipo de cosas, ¿no? Al final, cuando ya vendí Advenio, empecé 2 proyectos. De hecho, la idea original era hacer como una especie de company builder, que es una figura en donde tienes una oficina que se dedica a arrancar nuevas empresas, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una especie de company builder y yo me voy a dedicar a la primera fase de arrancar empresas, ¿no? Y arranqué 2. Una con uno de mis mejores amigos. Hicimos una empresa que la idea era hacer una experiencia totalmente diferente para comercializar autos seminuevos. Y arrancamos eso en el 2015, 2016. Y la otra era una cosa bastante relacionada con Advenio, que era un proyecto que originalmente tratamos de hacer en Advenio, pero nos estaba distrayendo mucho y no venía al caso, que era cuidado infantil, pero en la casa. Entonces, coordinar maestras, enfermeras, etcétera, para que te pudieran ir a cuidar a tu hijo en la casa. Arranqué los 2. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? 2016. Porque del año pasado hubiera sido todo un éxito. Hubiera sido la locura, ¿no? El de los carros, ese lo manejaba mi socio. Yo le invertí y yo le ayudaba a él, pero realmente él llevaba la operación. Y el otro, yo tenía una socia que también lo iba a manejar. Entonces, mi plan era ir haciendo de ese tipo de empresas, ¿no? Y eso fue a principios del 2016. Y entonces, pues los 2 empezaron a avanzar, ¿no? El de los carros mejor, el de las babysitters tenía un chorro de demanda. O sea, estaba muy claro que había una necesidad así en el mercado. Pero luego me topé con el problema de que no había márgenes. O sea, lo que tú realmente podías ganar ahí era pues, muy poquito dinero y entonces me empecé a desanimar porque, mira, para que esto verdaderamente sea negocio necesita llegar a una escala gigante. Uh-huh. Y aparte, ahí la parte de la apuesta era hacerlo de manera formal.
O sea, yo quería que esto le ofreciera mayor protección a las maestras que van a la casa, que les permitiera incluso pues, hacerlo de manera formal, ¿no? Pero ahí te enfrentas con una realidad en México que es la informalidad. Entonces, si lo haces formal, la parte impositiva le quita el negocio y entonces estas no querían hacerlo formal y estas tampoco, y yo no podía construir una empresa que no fuera formal en medio. Total, al año, desde antes del año me di cuenta que ahí hay demanda, hay necesidad, pero al menos yo no encontré la manera de hacerlo de manera formal. Ese fue un tema. El de los carros, ese sí siguió hasta el año pasado, que creció, pero luego se estancó y ya durante la pandemia se acabó de morir, ¿no? Entonces ya lo acabo de cerrar. Pero todo esto me estoy adelantando. Yo en el 2016, arranqué estos dos. Me tocó, aparte de estar invirtiendo en algunos otros proyectos, aunque yo no tenía un rol operativo como tal. Y por una historia muy larga, me terminé ayudándole a un banco como consejero externo, sí, como un consultor, ayudarles a hacer algunos temas de innovación. Y a los 3 meses de estar con ese proyecto me dijeron, oye, pues mejor vente full time, ¿no? Entonces, para mediados del 2016 me fui a trabajar ya formalmente al banco y ya ha sido mi experiencia pues, más importante como godín, ¿no? Que estuve del 2016 a... La única. 2019. La única, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Perdón. 3 años. ¡Wow! Aguantaste 3 años a pesar de... Sí, no, a ver, fue una súper experiencia para mí en todo sentido, porque Banregio es una institución muy especial, que incluso en ese momento estaba en un momento muy, muy particular de su historia, ¿no? Y lo que ellos querían, o lo que ellos estaban dispuestos a trabajar con alguien como yo, que no vengo de la banca, que no tengo un currículum, y es difícil porque en un banco es como muy gremial la cosa. O sea, si tú te vas, no sé, te voy a poner un mal ejemplo, pero si tú te vas a ver los directores de Cemex, pues a lo mejor hay uno que viene de PepsiCo, y hay uno que viene de GE, y hay uno que viene de Cemex, pero no necesariamente todos vienen de la industria del cemento. Pero si tú ves a los directores en un banco, todos son banqueros, ¿no? Es como los doctores, o sea, termina siendo como gremios, ¿no? Entonces, era como el granito negro en el arroz. Era muy raro, ¿no? En ese sentido, que hubiera alguien incluso cuando me invitaban a ir a eventos de banqueros y, bueno, ¿y tú qué hacías antes? No, yo hacía guarderías, como que, ¿cómo, no? En fin. Entonces estuve ahí 3 años, yo era el director de innovación y nuevos negocios, en donde me tocaba ver a mí los temas de banca digital, me tocaba ver pues justamente el desarrollo de nuevos productos y demás, me tocaba ver, hicimos un área de experiencia de clientes muy padre, incluso me tocaba ver los temas de imagen y nos tocó hacerle como que el rebranding al banco. Y increíble, o sea, para mí, incluso lo que pude aprender, hubo tantas lecciones que las debía haber tenido antes de Advenio, porque mi proceso comercial me faltó esa parte, pero en Advenio cuando empezamos era un modelo que estaba diseñado para que la empresa fuera la cliente, que fuiste, por así nos conocimos, ¿no? Para que la empresa fuera la cliente, la empresa subsidiara una parte del costo y los papás. Sí. Yo nunca entendí ese proceso comercial hasta años después que estuve en Banregio, ¿no? Que me tocó estar en una empresa grande y ver cuando te llega alguien por fuera con una propuesta que tú nunca has comprado, que en el presupuesto no hay una partida para eso, sí, que no tienes contra qué comparar. Todos esos son aprendizajes que tuve después, ¿verdad? Claro. Oye, pero me da mucha curiosidad porque la mayoría, si no todas las historias, y yo he conocido emprendedores que luego se van a trabajar en una organización, porque la historia más común es al revés. Claro. No son positivas, o sea, no claro, escuchas cuentos positivos. Me llama mucho la atención que hables tan positivamente de eso, o sea, que ¿por qué fue tan positivo? ¿Qué aprendiste? No, a ver, pero pues que por 3 formas muy objetivas de verlo, ¿no? Primero, aprendí cómo piensa una empresa grande, ¿no? Y cómo funciona un organigrama y todas las sutilezas, que eso es muy valioso para mí hoy, porque yo hoy, por ejemplo, que escribo empresas, sin haber tenido eso, pues tu visión siempre va a ser muy limitada. Al menos el hecho de haber entendido, y al final pues es una experiencia de pocos años en una sola empresa, no puedo decir que soy un experto en eso, pero es mejor que como estaba antes, ¿no? Entonces, primero, un poco de ver la cultura en una empresa mediana, grande, las problemáticas, cómo piensa el godín común y corriente que está ahí, ¿no? Y qué
qué lo motiva, qué no, etcétera, ¿no? Eso es súper, súper importante. Aprendí, por ejemplo, una lección ahí muy, muy específica para mí, que hoy me sirve en mi rol como consejero en otras empresas, que es cómo los planes de compensación están alineados con la estrategia a largo plazo de la empresa y cómo eso choca, por ejemplo, con los planes de innovación. Entonces, hay ciertas cosas que vistas desde fuera no hacen sentido hasta que no lo vives ahí, ¿no? Entonces, primero, el aprendizaje de cómo funciona una empresa mediana y grande. Segundo, en mi caso en particular, me encantó la banca. O sea, yo como alguien que obviamente no conocía realmente un banco ni cómo funcionaba, pues tú piensas en un banco y lo primero que se te viene a la mente es como que la tarjeta en el cajero y hablar a un call center y rellenar formatos con letra chiquita. Y claro, eso es una parte muy importante del banco. Pero en el caso particular, por ejemplo, también de Banregio, que es un banco muy fuerte en la parte de pymes y tiene como que todo un lado medio romántico de el banquero que conoce a su cliente y le va a prestar dinero para que crezca y quiere que le vaya bien y lo junta con otro. Y entonces descubrí un lado de lo que realmente es un banco que jamás me hubiera imaginado. Y hoy te puedo decir que aunque pues ya no trabajo formalmente en un banco, siempre quiero tener un pie en un banco. Me parece demasiado importante el rol que hace la banca en la comunidad y yo quiero y me gusta y creo que puedo aportar, ¿no? Entonces, de hecho, por eso sigo todavía involucrado en el segmento, ¿no? Entonces, me lleva por un lado el conocer una empresa, cómo funciona. Dos, el conocer el segmento, la banca. Y tres, súper contactos, pero me tocó trabajar con gente súper interesante, gente que estimo mucho, que respeto mucho. Conocer el banco es una manera espectacular para conocer otras personas, ¿no? Porque recibe mucha gente y porque recibe muchas empresas, ¿no? Entonces, mucho de las ideas que hay hoy en White Paper vienen de haber tenido esa experiencia, ¿no? Yeah. Claro, al final del día yo no soy la persona ideal para un organigrama, ya lo sabíamos desde antes y pues ahí me lo vino a validar. Al final del día, yo soy una persona que prefiero cambiar esta certidumbre de tu siguiente quincena y demás por la incertidumbre con tal de creer que aquí la posibilidad de hacer algo grande es más importante. Entonces se juntaron varias cosas y ya, fregón, pero lo que sigue, ¿no? Y eso fue en verano del 2019. Qué interesante. Honestamente, es la primera historia que oigo y además que lo cuentas de una manera apasionada en una carrera, pues, predominantemente de emprendedor y que luego llega al mundo corporativo y que además saca eso de ahí. Claro. Qué padre. Y luego, y de ahí saltaste a White Paper. De ahí, bueno, de hecho, cuando me salí de Banregio, mi plan no. White Paper es un proyecto que siempre ha existido en mi cabeza. O sea, mi primer trabajo desde antes de graduarme era como reportero. A mí el tema de los medios y particularmente los periódicos es algo que toda la vida me ha gustado muchísimo. Y pues esa primera experiencia me dejó marcado. Estuve unos años en el norte, ¿no? Recién graduado. Pero yo nunca regresé a trabajar a la industria de los medios. Por un lado, siempre me mantuve escribiendo, porque siempre me gustó escribir y en los últimos años yo tenía mi blog y escribía periódicamente temas de negocios y demás. Pero fuera de eso, yo soy una persona que a mí me gusta mucho saber cosas y me gusta saber quién es quién y me gusta saber de aquella empresa y soy una persona muy curiosa en ese sentido y que yo le doy mucho valor a saber, le doy mucho valor a la información. Y por lo mismo también yo tengo toda la vida y particularmente otra vez los últimos 10, 15 años de leer una barbaridad de cosas, no nomás libros, sino mucho de negocios y de periódicos. Y no soy un consumidor de medios encima del promedio, muy por encima del promedio. Entonces, eso siempre estaba ahí en el background, ¿no? Pero nunca, si soy honesto, nunca lo vi como, voy a poner un periódico, o sea, voy a hacer para nada, ¿no? Cuando yo me salí del banco, mi idea era otra. Yo quería comprar unos centros educativos y me salí específicamente para eso, ¿no? Y yo tenía un target en mente y era un negocio chico que yo decía, es que me encanta ese segmento. De hecho, me sigue gustando mucho, me encanta ese segmento. Yo creo que yo podría aportar un chorro ahí. Yo creo que eso puede crecer. Me salí, empecé a negociar la compra. Iba avanzando bien, pero pasaron dos cosas, ¿no? Uno es que este negocio que yo quería comprar cada vez me gustaba menos.
O sea, una vez que lo empecé a conocer, el segmento me encantaba, pero el negocio en sí cada vez no me dejaba de entusiasmar como yo creía que iba a ser. Y por otro lado, esta idea de hacer algo en el mundo de los medios, en los meses anteriores, como que se me había alborotado, ¿no? Por diferentes razones. Y una de ellas tenía que ver justamente con Banregio, porque el banquero es un animal chismoso, es alguien que necesita información. Y yo veía cómo los banqueros en el banco no tenían acceso a información y pues lo que leían en el periódico pues, eran 3 hojas y querían saber más cosas y no encontraban información. Entonces, como que se fueron juntando varias piezas y en un sábado, en octubre del 2019, dije, ¿sabes qué? Voy a tratar de hacer algo con esto, ¿no? No se llama white paper ni mucho menos, pero básicamente, pues no está ahí, pero ahí atrás yo tengo un pizarrón y escribí 40 temas que a mí me gustaría saber, que dije, yo quisiera saber de esos temas, ¿no? Todos temas de negocios de Monterrey. Entonces, ya, pues voy a empezar a escribir uno por uno a la semana. Entonces así empecé, hice uno, hice otro, y así me fui. Y entonces empecé a ver cómo iba la cosa, en algún momento dije, ¿sabes qué? Sí me interesa, y le metí lana para crear la marca y hacer la página, y así fue. Pero básicamente lo que estoy tratando de hacer con White Paper es generar contenido, generar información que sea relevante, que sea confiable y que sea pedagógicamente valiosa para un grupito, o más bien para la comunidad empresarial de Monterrey. O sea, que sea información que, uno, verdaderamente te interesa, dos, que puedas tener la certeza de que está bien hecha, que es objetiva y demás. Y tres, que te va a dejar algo, te va a hacer que aprendas más, te va a dar un dato que no sabías y que quieres que lo vea tu socio, vas a descubrir una empresa que dice, oye, esta la quiero investigar porque no sé qué onda, va a haber una lección que se la vas a mandar a tu equipo porque quieres que aprenda de eso, etc. Entonces es como una versión un poco diferente o un poco ajustada a lo que es un periódico especializado en negocios. Y en este caso, enfocándome mucho en lo que le interesa a la comunidad empresarial de Monterrey. O sea, gira mucho en torno a esas promesas, porque son realmente las cosas por las que alguien pagaría por eso, ¿no? Claro, que ese es un y eso es compartir información, o sea, noticias, hechos, o hay un tema detrás de análisis, de reflexión. Son las dos. Mira, yo tengo, bueno, esto obviamente funciona solamente de manera digital, y White Paper hoy tiene contenido diario y tiene contenido que es exclusivamente para los suscriptores pagados. El contenido diario es un resumen de noticias que tiene el objetivo de en la mañana hacerte sentir que cumpliste tu tarea. Yo soy de una generación que no te puedes ir a trabajar sin haber leído el periódico, ¿no? Que crecimos como, o sea, yo me acuerdo cuando me casé, como que contratar el periódico en tu casa era pues, parte de ser un grown-up, ¿no? Ya eres adulto y esa es tu responsabilidad. Entonces, el resumen diario que hacemos, que mezclan a lo mejor como el 70% de lo que publicamos ahí, son 10 bullets, ¿no? 10, 12 bullets muy sencillos, que tratamos que sea como muy directo y muy rápido. Pues es información que publicó el Wall Street Journal o el New York Times o el Economista o el Financiero, pero yo selecciono lo que creo que a un empresario de Monterrey le interesa leer, para que no tengas que ir a leer todos esos y que están saturados de contenido que a lo mejor no es lo que a ti te interesa, ¿no? Entonces yo selecciono las cosas que creo que más le interesan y como un 30% es información que nadie más trae, que nosotros sacamos, que suele ser información de negocios de Monterrey. Empresas de aquí que nadie las está cubriendo, o que nadie ni siquiera las identifica, y pues nosotros generamos contenido de negocios de Monterrey. Entonces, ese es como que el resumen diario. Y aparte de eso, durante la semana vamos publicando artículos exclusivos que hacemos nosotros, que normalmente son artículos más profundos, que tienen más investigación. Particularmente los viernes publicamos una investigación pues, mucho más larga, es una lectura un poco más profunda, en donde analizamos una empresa, un caso que pasó en la historia de los negocios de Monterrey, una tendencia que está pasando actualmente en Monterrey, un segmento, por ejemplo, ahorita estamos trabajando queremos publicar sobre los productores
de comida de Monterrey, los que están haciendo marcas de comida de Monterrey que hay en los supers, que ya están de cierto tamaño, pero todavía no están gigantes. Entonces, quiero analizar ese mercado porque seguramente algunos de esos los van a empezar a comprar empresas más grandes. Así hemos hecho un análisis de los hospitales en Monterrey, cuánto vale el Christus Muguerza, por qué el Doctors Hospital crece, el otro no, etcétera, cómo se ve desde un punto de vista de negocio, los colegios en Monterrey, cómo se ve el irlandés contra el americano, si los analizas como negocio, ese tipo de cosas, hasta meternos a empresas en particular, cuánto vende la Nacional, pues todo el mundo quiere saber cuánto vende la Nacional, y entonces hacer una proyección y analizarlo, hasta entrevistar empresarios importantes, o qué pasó con X marca que fue demasiado importante en los 80 en Monterrey, ya desapareció, entonces nos metemos a ver la historia. Son temas que no hay en ningún otro lado, que yo sé que a mi perfil de lector, que es la comunidad empresarial de Monterrey, le resulta valioso. Sí, no, me queda claro el valor que agrega, y por eso insisto y te llamo visionario, no me cabe la menor duda. Y está increíble la versatilidad en los giros por los que te has paseado, o sea, eso creo que también me impresiona. Y en este momento de tu vida, René, te consideras un hombre exitoso, y me encantaría saber tú, desde tu punto de vista muy personal, ¿cómo defines el éxito en tu vida? Duermo muy bien. Duermo muy bien. Y eso es una realidad. Sí, me ayuda un poquito de whisky antes de dormir, pero pues para mí eso es un objetivo. Y esa tranquilidad de saber que durante el día hice lo que tenía que hacer. Y por otro lado, combinándolo con saber que en el rumbo que estoy avanzando es es el que creo que me va a llevar a donde quiero estar, estoy tranquilo. Mi rescato algo que dices, hice lo que tenía que hacer. Yo no sé si si el Pepe Grillo sí sonaba aquí, ¿verdad? Sí sabes que, ok. ¿Cuál es tu guía de vida, tu Pepe Grillo? ¿Cómo sabes que estás haciendo lo correcto? O en tus palabras, que estás haciendo lo que tienes que hacer. Es que, a ver, no sé si qué tan objetivo es, pero es una combinación en donde otra vez, yo sé cómo me quiero ver, y tiene mucho que ver en este caso incluso con la familia de la que quiero ser parte a llegar a cierta edad, ¿no? Pero al mismo tiempo combinarlo con un sentimiento durante el día de que estás bien, de que estás haciendo cosas. A mí me gusta, yo tengo una obsesión personal con, es que no sé cómo llamarle, pero como con entender y sacarle provecho a tus fortalezas, ¿no? Yo, incluso en temas de innovación es bien delicado, porque me toca ver a cada rato empresas que están queriendo innovar con cosas en donde no tienen ninguna fortaleza. Y por otro lado, dejan de hacer cosas que nadie más está haciendo y que se acomodan muy bien a sus fortalezas, ¿no? Eso para mí es una aberración. Entonces, si eso lo traigo a mi vida, yo me siento muy bien haciendo cosas en donde sé que soy fuerte, en donde sé que tengo ventajas competitivas frente a los demás, y al mismo tiempo pues no pierdo el tiempo con otras, ¿no? Entonces, como que si puedo combinar el que en mi día le saque más provecho a mis fortalezas, le saque más provecho donde tengo ventaja competitiva, con una visión de largo plazo de hacia dónde lo voy construyendo, duermes bien. Claro, y ahí está la fórmula, tu fórmula, ¿sí? Tiene sentido, ¿sí? ¿Y qué onda con el factor suerte? ¿Dónde entra? ¿Crees en la suerte? ¿Crees que ha tenido algo que ver en tu carrera? Yo creo que yo también oigo a Guy Raz, ¿no? Y desde siempre lo he oído y siempre me he preguntado, al final, yo creo que suerte es lo que no sabemos cómo definir. Porque ¿cómo se define suerte, verdad? Pues hay tantas cosas inexplicables que pasan, que me pasan a mí, o que me pasaron a mí, y que pasan allá afuera y que le pasan a los demás, que no sé cómo aterrizarlo. O sea, yo creo que no entendemos nada, ni de lo que nos sale bien, ni de lo que no. Yo creo que no entendemos por qué es, ¿verdad? Y pues yo sé,
otra vez, cómo me puedo sacar provecho de mis fortalezas, pero al mismo tiempo tengo que ser lo suficientemente realista para saber que hay tantas cosas que están fuera de mi control que yo me tengo que enfocar en lo que yo puedo hacer, tener la conciencia tranquila en ese sentido. Y si las cosas afuera se acomodan, que sería el caso de suerte, pues se va a combinar y se va a combinar y se van a lograr objetivos de corto plazo, pero hay tanto que está fuera de nuestras manos. Yo no sé si confundí bien más la respuesta, pero para mí suerte es todo aquello que está fuera de nosotros. Y por supuesto que en toda nuestra vida el 99% de las cosas que nos suceden están fuera de nosotros. Sí, sí, un poco, si te entiendo, es tú te enfocas en hacer lo que puedes, lo que crees que es mejor con lo que tienes en un momento dado, Sí. ¿no? Uh-huh. Y este hombre que escucho con esa determinación, con esta visión, con ese espíritu arriesgado, en fin, ¿cuándo empezó a hacer lo que es? O sea, ¿qué situaciones pasaron en tu vida desde tu punto de vista, difíciles o no, pero qué situaciones te han llevado a forjar ese carácter hoy? No, hay muchos momentos de mi vida que yo tengo muy presente, desde cosas de adolescente, una maestra de atletismo que me hizo que me enamorara de competir, ¿no? Del concepto de competir y el concepto de entrenar para lograr algo y sacrificar, y eso fue desde secundaria y prepa y luego incluso en carrera, que sigue siendo algo bien importante en mi vida, y no nada más en términos de ejercicio, sino en muchas cosas. Hasta un jefe que tuve en el único momento que trabajé de abogado, cuando todavía estaba en la carrera, y que tengo tan presente cuando me obligó a tomar una decisión, ¿no? Que me pedía, oye, preséntame este reporte, y luego el reporte. Y luego me decía, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, pues yo tenía, no sé, 19 años, ¿no? Pues no sé, aquí está lo que me pediste. No, decide. ¿Hacemos esto o hacemos esto? Yo me acuerdo de mi trauma interno de pues, cómo decidir, ¿no? Pero es la primera vez que, o sea, que tengo muy consciente de haber tenido que tomar una decisión de negocio, y eso fue gracias a un jefe que tuve, ¿no? Desde ese tipo de cosas hasta, bueno, yo tuve cáncer hace 11 años, y pues eso tiene también sus consecuencias y sus dificultades, te hace, sí, pues repensar ciertas cosas, ¿no? Y al final, cuando lo combinas todo eso, a lo mejor con la figura de mi papá y el rol que me tocó ver a mí con él, que me toca ver con él, y hoy que hablo con él pues, prácticamente todos los días, ¿no? Y que es parte a lo mejor de lo que yo quiero, como me quisiera yo ver a lo mejor dentro de cuando tenga 65 años, ¿no? No te puedo identificar un hecho en particular, pero creo que la combinación de muchos, incluyendo todos estos que te digo, pues eso es lo que me ha venido haciendo donde estoy hoy, ¿no? Sí, y de alguna manera te ha permitido ir construyendo los valores y principios que hoy tienes en tu vida. Y te quisiera preguntar si en algún momento de tu vida te has visto obligado o has tenido por alguna razón que hacer algo que quizá implique traicionar esos valores o no ir o no apegarte tanto a ellos. Siempre, siempre. O sea, las oportunidades que tienes, que he tenido yo de hacer cosas que quizás no son las que me llevarían a donde quiero llegar, son todo el tiempo, y la cantidad de veces que me he equivocado por hacerlo, pues han sido finitas, ¿no? Eh, y, y todo eso tiene consecuencias, ¿no? Y me encanta, fíjate que durante nuestra conversación has hablado muchas veces de la equivocación, del error, y quisiste que este episodio se llamara Lo que he aprendido equivocándome. Creo que el error y la equivocación han jugado un rol importante en tu vida, ¿no? Tremendo, tremendo. Y hoy en White Paper estoy tratando de no hacer errores que hice en su momento con Advenio, que hice con Tipitop, con la que fuera, y al mismo tiempo sé que estoy haciendo otros errores, ¿verdad? Y cosas que no van a funcionar bien. Hoy el artículo principal es de un restaurantero que imagínate cómo le fue en el año de la pandemia, ¿no? Fue tremendo. Y yo lo quise entrevistar a él porque por WhatsApp me mandaba, todas las semanas me mandaba
lo que se le había ocurrido esa semana, no a mí, sino como que a todos sus clientes nos mandaba, ya ves que así como que un grupo, una oferta, una iniciativa nueva, y yo pensaba cómo no sé, yo creo que el 90% de las cosas que me mandaba no me interesaba, y yo sabía que él era malísimo para hacer eso, pero le estaba pedaleando, ¿no? Y estuvo friegue y friegue y friegue, y se equivocó miles de cosas, pero este señor que tenía 2 restaurantes, está terminando o está saliendo de la pandemia, si es que estamos saliendo, con sus mismos 2 restaurantes y otros 2 negocios, que cayeron medio sin querer, no está saliendo mucho mejor que cuando empezó. Cuando si te pones a ver, los restaurantes, pues olvídate, es probablemente, bueno, una de las 3 industrias más golpeadas. Y para mí la lección con él fue, por un lado, que puede ser hasta medio contradictorio, pero por un lado, nunca dejó de estar probando cosas y todas las semanas estuvo friegue y friegue y friegue, incluso mentalmente creo que es muy cansado. Y por otro lado, cuando encontró las 2 buenas, se dejó de todas las demás y se concentró nomás en esas, ¿no? Y el resultado, pues, es que hoy la empresa está mejor, ¿no? Pero bueno. Me encantaría seguir platicando contigo porque creo que tienes un perfil del que hay mucho que aprender. Y además, y siento que hablas de tu experiencia y es como si tuvieras 60 años, pero es un tipo todavía muy joven con mucho camino por delante. Y para ir cerrando, me encantaría, René, la verdad el público que escucha este podcast es muy diverso y me encantaría escuchar qué consejo, qué recomendación podrías dar tú si te pones en los zapatos de un joven hoy de la generación Z, futuro líder, emprendedor o quién sabe, y si te pones en los zapatos también de alguien de la generación, como tú y yo de la generación X, que hoy le está echando ganas y sigue trabajando por hacer una carrera de éxito, ¿qué les dirías? Se me vienen inmediatamente a la cabeza 2 cosas muy, muy objetivas. Una es un error que yo hice, ¿no? Que sería que se pongan a trabajar en una empresa grande al principio. Que su primera experiencia profesional sea en una empresa grande o mediana o algo así, porque creo que eso es algo que de entrada te permite crear un camino que ya decidirás si lo quieres o no, pero por otro lado también te da unas experiencias que valen mucho la pena. Y está muy como la disciplina de los negocios, ¿no? Sí, y está muy desprestigiado. O sea, como que nadie, si tú le preguntas a un chavo, lo primero que quiere ser es emprendedor. Yo creo que mi experiencia como emprendedor hubiera sido mucho más rica si hubiera tenido primero una experiencia profesional, ¿no? Eso es un tema así más objetivo. El otro, que también es como muy cliché, pero verdaderamente necesitas estar leyendo cosas interesantes. O yendo a conferencias o viendo videos de cosas. Pero sí me impresiona, y yo lo veo hoy con White Paper, que hay gente que realmente no sabe nada. No sabe nada porque no se da el tiempo de leer algo de lo que quieras, si quieres de política, pero que es bien importante qué le estás metiendo a la cabeza, ¿no? Y como que vivimos en un momento en donde como que es un cliché, no, la información es poder, y sí, pero ¿cuánto gastas tú en información? O sea, tú dices que es muy importante para ti la información. ¿Realmente cuánto gastas en tiempo, en dinero, etcétera? ¿Le das su lugar a eso? Y tú lo puedes ver, yo que tengo hijos adolescentes, en la medida en que los obligas, que tiene que ser así, pero a que empiecen a leer ciertas cosas, se les despierta la cabeza y empiezan a ver ideas, y luego la siguiente vez que ven algo en la tele dicen, mira, es como aquello que vimos, que es totalmente diferente estar todo el día jugando Xbox, ¿no? Qué bueno que lo hagas también, pero la necesidad de saber qué está pasando en el mundo, de entender tendencias, de entender quién es quién, es valiosísimo, porque hay tanta gente que no lo hace, que con que tú lo hagas te pone en una situación de ventaja, ¿no? Y me llama la atención eso. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Qué les dices a tus hijos que lean? No, yo los tengo leyendo miles de cosas de lo que yo leo todos los días. Además de white paper, ¿no? Además de white paper, pero o sea, yo, como te decía, por mi trabajo, pues yo tengo que leer todos los newsletters que hay y leo una barbaridad de periódicos diarios y demás, ¿no? Y a cada rato, a cada uno de mis hijos, también dependiendo un poco de lo que sé que les interesa más, les mando artículos o les mando un capítulo de podcast, y en algún caso sí soy un poco gacho, dirían ellos, pero a ver, te lo estoy mandando y me vas a hacer un resumen. Entonces quiero que me hagas un resumen de a René, mi hijo, ¿no? René tiene 14 años.
es un poco difícil, no le voy a mandar un tema tan seco, pero en Business Wars, en los podcasts, está la historia de Nike y Adidas. Entonces son marcas que él conoce y que le gustan. A ver, claro, hay 7 capítulos, quiero que los oigas y me vas a pasar un resumen de este tema, ¿no? Y al principio a lo mejor repela, pero al final del día él termina siendo el niño de 14 años que sabe un poco más que los demás, ¿no? Sí. De hecho, en ese sentido, Jimena, mi hija mayor, hoy está desarrollando White Paper Kids, en donde vamos a crear un programa de formación para los hijos de los suscriptores, en donde vamos a sacar lecciones de las notas que están pasando en la semana, ¿no? Pues en teoría los hijos de tus suscriptores son millennials, ¿no? De todo, de todo. Tengo un grupo grande de suscriptores de más de 50 años, pero tengo muchos suscriptores de mi edad o un poco más chicos. Ok. Entonces, pues, tenemos muchos niños en edad de colegio. Ya. Y alguien que está pagando por white paper significa que es alguien que le da valor a la información. Claro. Es muy probable que quiera que claro, y si ya vio el valor, es probable, exacto. Claro, entonces lo que hicimos fue desarrollar como que una serie de lecciones de, a ver, es importante que, incluso lo vamos a empezar a probar con niños de, creo que eran quinto y sexto, grupos de quinto y sexto de primaria, en donde dice, oye, a ver, quiero que aprenda de democracia. Ok, entonces vamos a hacer, pues vamos a ver democracia en base a hechos que estén pasando actualmente, que el niño como quiera oye palabras o sabe, y ese papá va a estar fascinado el día que su hijo se voltea con él y le dice, mira papá, ahí está no sé quién, ¿no? O vamos a hablar de las empresas más importantes de México, vamos a hablar de... Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que le da una ventaja competitiva a los niños de esa edad, porque se empieza a despertar las ganas de estar enterado de lo que pasa en el mundo, y a los papás los va a hacer sentir mejor. Claro, y incluso tu usuario final no puede ser solo el papá o mamá que paga por eso, sino escuelas, otros centros educativos, ¿no? Sí. O sea, usarlos como recurso. Qué buena idea, qué padre. Ahí estás formando otra emprendedora en tu familia, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Y qué le dirías a los como tú o como yo, generación X, que hoy están, pues, echándole ganas unos más que otros en su carrera? No, pero pues es que depende, ¿cómo que qué le diría? Pues depende de qué persona, de qué se trata, qué duda. ¿Qué consejo? Algo que tú digas, mira, esta ha sido para mí hasta ahora. Mismo, que se pongan a leer, que te pongas a saber, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay tanta información disponible, el 99% de la información no vale nada, pero si encuentras buenas fuentes y te conviertes en una persona que sabe más que los demás, eso te da una ventaja competitiva para lo que quieras hacer, para emprender, para crecer en tu negocio, para ser un mejor papá, para ser una persona más interesante, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un hábito de estar conectado, dedicarle tiempo. No te digo que te pases horas como yo, pero sí que le puedes dedicar 5 minutos a ver de qué temas hay. A mí me sorprende la cantidad de gente que simplemente no sabe, ¿no? O lee el TV Notas, no sé, ¿no? En general, es como la cultura alrededor de crear hábitos en la vida. O sea, es el tema uno, leer es uno, pero el que no levantarte a la mañana y decir, a ver, ¿qué me depara el día hoy? Sino el tener una rutina en tu vida establecida, ¿no? Claro. Y de hábitos, justo eso. Sí. Excelente, René. Pues ha sido un verdadero placer tenerte acá. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que fue muy, muy valioso. Muchísimas gracias. No sé si quieres dejar información de White Paper, cómo la gente... Sí. Whitepaper.mx. Ok, excelente. Te agradezco muchísimo. Espero nos veamos en otro episodio porque me quedaron muchas ganas de preguntarte otras cosas. Encantado, tú mandas. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós a todos. Gracias por acompañarnos. Bye.